Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Como ya habrán visto en el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando de la tristeza. Esta vez nos vamos a estar centrando en la emoción tristeza porque es una de las emociones básicas y además es posiblemente la emoción básica negativa que más fácilmente identificamos junto con el enojo. Ahora bien, ¿qué es la tristeza? Como veníamos mencionando, bueno, es una de las emociones básicas del ser humano. Y normalmente dentro de un círculo social, en nuestros vínculos, cuando escuchamos la palabra tristeza, pues ya le otorgamos de inicio una connotación negativa. Es decir, ya desde antes que nos den una explicación o que nos den algún detalle, cuando alguien nos dice que está triste, pensamos que le pasó algo malo. Entonces lo asociamos con eventos difíciles, con situaciones dolorosas o desagradables. Sin embargo, las manifestaciones de tristeza también pueden aparecer después de una emoción tan positiva como la alegría, pero esta alegría resulta tan intensa que el individuo se desborda en llanto, con el fin de manejar, de gestionar esa emoción de una manera más eficaz, más sana, más efectiva, ¿no? También. Ahora bien, ¿de dónde viene la tristeza? Cuando tratamos de responder esta pregunta, los detonantes pueden ser muy variados. Desde el fallecimiento de un ser querido, una ruptura amorosa, un problema fuerte, o incluso cuando se nos rompe o se nos pierde un objeto valioso, ya sea económica o sentimentalmente. Por esta razón es que nos hace sentido que le demos a la tristeza esta connotación negativa, ¿no? Esa asociación a algo desagradable, algo malo para nosotros. Además de que esto tiene mucho que ver con la forma en que percibimos el evento en cuestión. Si pensamos que tiene solución o no, si creemos que somos capaces de dar por nosotros mismos esa solución y también, por supuesto, el nivel de impacto que pudiera haber tenido este evento y por ende la emoción sobre la persona. Entonces, esta percepción de si tiene solución o no, de qué tanto va a impactar en nosotros como individuos, va a estar determinado por diferentes rasgos personales de cada persona, sus rasgos temperamentales, su contexto social, su contexto cultural, el grado de exigencia, por ejemplo, que puede tener hacia sí mismo, qué tan adaptable es a diferentes situaciones, si tiene una tendencia al pesimismo, por ejemplo, o cierto esquema cognitivo, maneras de pensar muy rígidas con respecto a lo que está bien, a lo que está mal, a principios éticos, si tiene, por ejemplo, una necesidad de control. De esta manera es muy común que la tristeza aparezca cuando experimentamos fracasos consecutivos, que nos falla una cosa una y otra vez. Y si esta persona además tiene un esquema cognitivo muy rígido, es decir, como el pensar todo lo tengo que hacer bien, rápidamente se ve envuelto en una tristeza muy profunda, muy intensa. Mientras que una persona que tiene facilidad para adaptarse a diferentes situaciones, a diferentes contextos, o para aceptar un punto de vista que sea diferente al suyo, entonces va a poder mantener ese estado emocional con cierto equilibrio. No significa esto que una persona que sea adaptable no sienta tristeza nunca, pero sí probablemente que la pueda manejar de una manera más adaptativa. Luego entonces, ¿por qué sentimos tristeza? ¿Cuál es la razón por la que los seres humanos llegamos a experimentar esta emoción? ¿Tiene la tristeza alguna utilidad? La respuesta es un rotundo sí. Todas las emociones tienen funciones. Pueden ser muy variadas de persona a persona, pero centrándonos en la tristeza, pueden, por ejemplo, ir desde bajar nuestro nivel de actividad, ¿no? Si estábamos a lo mejor muy alterados y nos ponemos tristes, entonces nuestro nivel, pues sí, de activación o de energía, digamos, baja. Puede también ayudarnos a mantener la atención centrada en un solo elemento, que generalmente suele ser el origen del conflicto. También la tristeza puede servirnos para comunicar a los demás que tengo una necesidad de apoyo social o una necesidad de que sean empáticos conmigo. En general, bueno, lo que podemos decir es que la tristeza tiene la función de actuar como un catalizador para el proceso de la reestructuración o de la readaptación de la persona ante determinada situación, para cierto conflicto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Que una persona tenga un conflicto no necesariamente significa que tenga una discusión o que tenga una pelea. El conflicto en sí mismo pues es una problemática. Retomando, cuando experimentamos una emoción, esta no tiene manifestaciones nada más a nivel psicológico, es decir, no nos sentimos tristes nada más y ya, sino que
También a nivel físico, nuestro cuerpo reacciona y se prepara de manera distinta ante cada una de nuestras emociones. En el caso de la tristeza, es usual que notemos alguna tensión muscular, que respiremos de una manera más pausada, más lenta, aunque la frecuencia cardíaca quizá podría verse elevada. Hay personas que pueden experimentar sensación de frío, boca seca, cambios en el ritmo de sueño o dificultades para dormir, dolor de cabeza, dolor en la zona abdominal, o no necesariamente dolor, pero cierta molestia. Hay personas también en las que se observa cierta lentitud en los movimientos en general. Recordemos que habíamos dicho que una de las funciones de la tristeza era bajar el nivel de actividad de la persona, entonces por eso es que de repente vemos que se mueven lento, que como que piensan cada movimiento que van a hacer. Igualmente, hay ciertos cambios en el tono de voz de las personas. Muchas veces de solo escuchar a una persona podemos decir, oye, ¿estás triste? ¿Qué tienes? Y es porque existe como este cambio de voz, cambio característico de voz que podemos identificar o asociar con la tristeza. Igualmente hay cierta disminución en la fluidez verbal, o sea, las personas hablan más despacio o hablan como que no encuentran las palabras. Puede haber igualmente dificultades para articular ciertas palabras y muchas otras, porque cada individuo puede tener reacciones diferentes con respecto a otro. No podemos esperar que todas las personas manifiesten su tristeza de la misma manera. Ahora bien, a nivel cognitivo, es decir, cuando nosotros estamos pensando, también cuando una persona se siente triste, es común que aparezcan con más frecuencia pensamientos catastrofistas, ¿no? De no, es que ya valió, no hay manera de solucionarlo, todo siempre me sale mal, no sirvo para nada, etcétera, ¿no? Y estos pensamientos suelen ser precisamente muy rígidos. Esto es que nos cuesta trabajo salir como de esa casillita en que no servimos para nada mientras estamos tristes. Como estoy triste, no sirvo para nada, no sirvo para nada, no sirvo para nada. Y es muy rígido, aunque alguien te diga, por ejemplo, pero eres muy bueno en esto, no, no sirvo para nada, porque si fuera bueno, y empezamos a dar ciertos argumentos o ciertas razones que validen y que justifiquen la forma en la que estamos pensando en este momento. Estos pensamientos, decía, pueden ser catastrofistas, rígidos, que ya lo explicamos, y también estereotipados, ¿no? Como de, ay, pues es que las mujeres lloran porque yo soy mujer y entonces yo siempre debo estar llorando, ¿no? Porque eso es lo que hacemos las mujeres, por decir alguna cuestión. Y entonces, cuando estamos tristes y cuando dejamos que estos pensamientos catastrofistas, rígidos y estereotipados nos gobiernen, nos cuesta muchísimo más trabajo identificar y elegir opciones alternativas a estos pensamientos, ¿no? Es decir, bueno, tal vez no sirvo para esto o no soy buena, sería la forma correcta, no soy buena para ejecutar esta tarea, pero soy muy buena para ejecutar esta otra. Entender, por ejemplo, no sé, que no solo las mujeres lloran, y esto se hace mucho más difícil si la tristeza es originada por un fracaso. Cuando esta situación externa nos está confirmando ese pensamiento catastrofista de que no somos buenos para nada, etcétera, es mucho más difícil salir de allí que cuando, por ejemplo, me pongo triste porque tal vez se murió mi mascota. A lo mejor ahí sí puedo llegar a sentir a lo mejor algo de culpa o algo así, pero es probablemente menos difícil, no diría más fácil, menos difícil salir de este esquema cognitivo tan rígido. Y bueno, finalmente cabría mencionar que ahorita hemos hablado de la tristeza como una emoción adaptativa, de la forma adaptativa de esta tristeza, de cómo podemos identificar esos elementos positivos que tiene esta emoción en nuestro actuar, en nuestra readaptación, etc. Sin embargo, cuando la emoción crece, es muy intensa o se extiende por periodos muy largos, entonces podríamos estar hablando de una tristeza patológica o depresión. En este sentido, es muy importante que identifiquemos si esta condición resulta incapacitante para la persona, porque las manifestaciones de la tristeza son también más profundas. Si observamos que con la tristeza tenemos una baja en el nivel de actividad, cuando la persona tiene una tristeza patológica o depresión, esto se vuelve muchísimo más intenso también. De manera que a la persona, por ende, le resulta más y más y más difícil realizar las actividades cotidianas porque simplemente no tiene energía para realizar eso. Si te sientes identificado con alguna de las características que estuvimos mencionando, me puedes escribir a mis redes sociales para agendar una cita y que podamos empezar a trabajar juntos en esa situación. Yo soy Nadia Beltrán y nos vemos